Dios les bendiga, hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo por este medio y en este vídeo vamos a hablar de los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos del hombre y los dardos de fuego del maligno. Que hoy en día, que actualmente nos causan tanto dolor, tristeza, incertidumbre y confusión cuando hemos caído en ese pozo oscuro como es la ansiedad y la depresión. Porque no sabemos discernir los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos del hombre y los dardos de fuego que provienen de Satanás. Porque en nuestra mente hay un caos de pensamientos y pensamientos constante, un cansancio mental, emocional y físico. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de su poderosa y santa palabra los pensamientos que provienen de Dios, los pensamientos del hombre y los pensamientos que vienen de Satanás. Y vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Los pensamientos que vienen de Dios nos traen paz, fe, alegría, esperanza, confianza, misericordia, amor. Todos estos pensamientos provienen de Dios. Y aquí lo dice las Escrituras. Aquí lo dice el Señor por medio de su poderosa y santa palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor es bien claro en su palabra, los pensamientos que provienen de Dios, que no son pensamientos tenebrosos, que no son pensamientos catastróficos, pensamientos de confusión, sino pensamientos de paz y no de mal. Y ahora vamos a ver los pensamientos del hombre. Y vamos al libro de los Salmos en el capítulo 139, versos 23 y 24. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí vemos los pensamientos del hombre. Aquí vemos al rey David pidiéndole a Dios que Dios examine sus pensamientos. Estos son los pensamientos del hombre. Y Dios ha dado este don natural al hombre de que el hombre pueda crear sus propias ideas, sus propios pensamientos de hacer lo bueno o hacer lo malo. Este es el libre albedrío. Y los pensamientos del hombre no causan temor y se pueden controlar, podemos rechazarlos. Si viene un recuerdo del pasado en nuestra niñez o un acontecimiento que marcó nuestra vida, los rechazamos por el simple hecho que el pasado ya no existe y que vivimos en el presente. Estos son los pensamientos que provienen del hombre. Estos son los pensamientos del hombre que no nos causan temor, que podemos controlarlos y que podemos rechazarlos. Ahora vamos a ver
los dardos que vienen del maligno, que vienen de Satanás. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 6, verso 16, y dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el Señor nos enseña por medio de su poderosa y santa palabra que todos los malos pensamientos provienen de Satanás, provienen del diablo. Y el Señor nos enseña que todos esos malos pensamientos se llaman dardos de fuego y que son del maligno. En la ansiedad y la depresión, nuestros pensamientos son un caos, hermanos. Es un desastre nuestros pensamientos. Pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, pensamientos de incredulidad, pensamientos de blasfemias, pensamientos de enfermedad, pensamientos de ira, pensamientos de pánicos, intensos miedos, la falta de paz. Y todo es un revueltijo, es un desorden, es un caos, es una tortura. Y todos estos malos pensamientos que ahora nos causan dolor, tristeza, incertidumbre, cansancio, agotamiento mental, físico y emocional, es el resultado, hermanos, de ejercer el pecado, de caminar una vida desenfrenada, abrirle la puerta al enemigo y prestar nuestros miembros al pecado. Darle rienda suelta al pecado, hermanos. Estas son las duras consecuencias ahora de los malos pensamientos. Porque según lo que hayamos hecho en el pasado, según lo que nosotros hayamos hecho, le dimos autoridad a Satanás. Y con esa autoridad que él tiene, entonces ahora él viene y crea una gran fortaleza en nuestra mente para atar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Y basado en esa fortaleza que él mismo creó, ahora él nos viene a atormentar, nos viene a acusar, nos viene a perturbar, nos viene a bombardear. Y estos son los malos pensamientos que nos causan tanto terror, tanto miedo, tanta incertidumbre, que nos roban la paz, que estamos totalmente ansiosos, paniqueados, que no dormimos, que no nos alimentamos, que no nos bañamos, que nos queremos divorciar, que queremos salir corriendo, que empezamos a pensar y en esa pensadera que vamos a terminar en el manicomio, que estamos locos. Es un caos y ese es el resultado, hermano, de una vida que nosotros mismos le entregamos esa autoridad al enemigo, esa autoridad. Pero no es solo el pecado, hermanos, también son las maldiciones generacionales que a lo largo, ¿verdad?, de nuestro pasado, de nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, abuelos, vinieron ejerciendo y nos alcanzó. Nos alcanzó esas maldiciones generacionales. Los traumas, el rechazo, la falta de amor, el abandono, la violencia en nuestra niñez o en nuestro matrimonio. Todo lo que nos haya marcado, lo que nos haya traumado, todo eso el enemigo toma ventaja, el enemigo ha tomado autoridad y crea una gran fortaleza en nuestra mente. Y basado en esa gran fortaleza, entonces ahora él nos viene a atormentar. Y estos son los malos pensamientos que el Señor nos enseña, que son los dardos de fuego que nos queman y que nos causan tanto dolor en el alma. Por eso es que está ese descontrol emocional, está ese descontrol mental,
físico también, porque eso afecta todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Afecta todas las áreas de nuestra vida. Pero para esto, hermano, nuestro Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo el poder y la autoridad para que nosotros cortemos todas esas simientes, para que esas fortalezas que echaron raíces, que ataron nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, sean debilitados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer para que esas fortalezas pierdan fuerzas? Confesándolos, declarándolo, confesando a Dios, confesando al Señor todo lo que pasó en nuestro pasado, todo lo que hicimos, todo lo que nos marcó. Y cuando usted confiese, usted va a sentir en su corazón. Usted va a sentir en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9, 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted confiesa, hermano, usted va a sentir en su corazón que ese resentimiento, que esa falta de amor, que ese abandono, que esa falta de perdón está fresco. Por eso es que usted va a sentir esa agonía aquí. ¿Por qué? Porque hay ataduras, echaron raíces esas fortalezas. Pero hay poder en Cristo Jesús que se puede destruir, se pueden debilitar en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. Dios el Padre nos ha dado esa autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida para que nosotros no seamos esclavos del pecado ni del temor. Nosotros somos libres por la sangre del Cordero de Cristo, por la muerte. Cristo Jesús nos ha dado esa libertad, ese poder y esa autoridad. Ahora está en nosotros, que nosotros, ¿verdad? Confesemos y empecemos a renovar nuestra mente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos a renovar nuestra mente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo paso a paso, poquito a poco, porque esto no es mágico, hermano. Esto no es instantáneo. Esto no es que yo lo confieso y así voy a ver resultado. No. Esto es una enseñanza. Esto es un aprendizaje. Esto es un proceso y es poco a poco. Poco a poco. Ahora entendemos por qué sentimos esos impulsos de ira, esos impulsos de incredulidad, esos impulsos de que siento que ya me voy a hacer daño, de que ya siento que ya voy a hacer daño a los demás. Esa irrealidad. Y que esos pensamientos llegan y yo no quiero que vengan. No los puedo controlar. ¿Por qué? Porque se creó una fortaleza. Y eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas es la que se ha creado en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está la fortaleza. Pero para destruir esas fortalezas, ¿verdad?, que se han creado en nuestra mente y que nos causan tanto dolor, que es el caos y de los malos pensamientos, tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios. Con toda la armadura de Dios. Y el Señor dice en su palabra, en el libro de Efesios 6:11, vestíos
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Todos esos malos pensamientos que usted está, que le están atormentando, que le están robando su paz, su identidad, su tranquilidad, que le están deteriorando físicamente, mentalmente, emocionalmente, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús de Nazaret y podemos salir de ese pozo oscuro donde hemos caído. Podemos salir en el nombre de Jesús. No somos esclavos del temor, no somos esclavos del pecado, porque Cristo Jesús pagó por nosotros y Él nos ha dado ese poder y esa autoridad para que nosotros derribemos esas simientes de esas fortalezas que están en nuestra mente y podamos ser libres, podamos gozarnos, podamos tener paz. La vida es bonita, hermano. La vida es muy hermosa. La vida es muy hermosa, hermano. Ahora entendemos, hermanos, que por qué sentimos esos impulsos, esos malos pensamientos que llegan y que no los podemos controlar. Ya vimos los pensamientos de Dios que nos traen paz, que nos traen fe, que nos traen confianza, que nos traen amor, que nos traen gozo, alegría, esperanza. Y los pensamientos del hombre, que se pueden controlar, que se pueden rechazar y que no causan temor. Pero los pensamientos del diablo, los pensamientos de Satanás, miren cómo nos tienen, miren cómo me tenían a mí, atada. Pero gloria a Dios, porque hay poder en nuestro Señor Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, entreguémosle nuestro corazón, confesemos todo lo que pasó en nuestro pasado y usted va a sentir esa liberación. Poquito a poco usted lo va a ir sintiendo, usted va a sentir ese dolor en su corazón. Ese dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado, porque el resentimiento, la falta de amor, la falta de perdón, el trauma, todo lo que le marcó está fresco. Está fresco. ¿Por qué? Porque esa fortaleza echó raíces. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años usted lo vino cultivando. Como le dije, como lo bueno y como lo malo se cultiva. Este es el libre albedrío del hombre. Y estas son las consecuencias que hoy nos atormentan, esos malos pensamientos, en la ansiedad y la depresión. Y el diablo no te va a acusar de lo que no te gustó. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que el diablo te va a acusar de lo que fuiste atraído y de lo que tú le diste rienda suelta el pecado. Dice Santiago 1, 13, 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Y cómo nos encontramos, hermanos? ¿Cómo nos encontramos? Deteriorado, enlutado, entenebrecido. Ahí que decimos, no, ha llegado mi fin, me voy a morir. El Señor, a la luz de la palabra, nos enseña que el diablo, ¿verdad?, nos va a venir a acusar de lo que nosotros conspiramos, de lo que nosotros le abrimos la puerta, de que nos prestamos. No de lo que no te gustó. Ahora bien, ¿por qué sientes miedo? Porque a lo mejor en tu pasado presenciaste actos como de muerte, como mucha violencia, y pensaste que se iba
a perder el control, iba a haber muerto. Y tu mente se traumó. Tu mente se traumó, claro, porque el enemigo, ¿verdad? Tomó ventaja de eso y creó una fortaleza. Una gran fortaleza. Echó raíces y aquí está el resultado de los malos pensamientos, de la tortura, en la ansiedad y la depresión. Gloria a Dios, porque el Señor nos está enseñando, abriéndonos nuestros ojos, nuestros oídos, y abriendo nuestro entendimiento para que miremos a la luz de la palabra los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos del hombre y los malos pensamientos que vienen de Satanás y las consecuencias de una vida desenfrenada, de una vida en el pasado, de una vida sin Dios, de una vida de desobediente. ¿Por qué la incredulidad? Porque a lo largo, esos impulsos de incredulidad, porque a lo largo de nuestro pasado, nos alimentábamos de filosofías humanas. Nos alimentábamos de ideas humanas, pero no renovábamos nuestra mente con la verdad. Nos renovábamos nuestra mente de la verdad. Por eso es la incredulidad. El miedo, ya lo vimos, ¿verdad? Es porque hayas presenciado algo o te hayan amenazado o alguien, tuviste un robo, un asalto y vino alguien, te puso un cuchillo, te puso alguien, alguna arma. Y se fue creando esa fortaleza. El diablo vino a tomar ventaja y se creó una gran fortaleza. Echó raíces y ahora es la consecuencia del miedo. Pero hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Los pensamientos perversos a causa de ejercer el pecado. El que ejerce la masturbación, la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, la mentira, la ira. El que se prostituye. Imagínese qué hay allí. De eso te va a venir a acusar el enemigo. De eso te va a venir a acusar el enemigo. Pero hay poder en Jesús, porque Cristo Jesús vino por los pecadores. Él vino por los pecadores. Él no vino por los que no necesitan médicos. Él vino por los pecadores, por los que necesitamos médico, por los que estamos enfermos, por los más viles. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición tan grande. Recibamos, hermanos, la palabra del Señor, que Él, ¿verdad? Nos habla, Él nos enseña por medio de su poderosa y santa palabra para que nosotros atesoremos y nos demos cuenta cómo es el adversario. Cómo es el adversario. Pero tengamos paciencia, porque todo es un aprendizaje. Todo es poco a poco. Esto es una enseñanza. Si tú no estás presenciando, tú estás en esos días totalmente donde tus pensamientos es un caos, no podemos discernir los pensamientos de paz, porque hay mucho miedo, porque hay mucha tristeza, porque hay mucha confusión. No podemos discernir los pensamientos de Dios. No podemos discernir los pensamientos que esto es mío, que esto es del diablo, pero a la luz de la palabra, el Señor nos está enseñando ahora. Sígase nutriendo de la palabra, sigas renovando su mente con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es Cristo Jesús, y usted va a ir viendo mejoría. Usted va a ir saliendo de esa esclavitud, de ese pozo oscuro donde cayó por su propia concupiscencia, y porque venimos jalando, ¿verdad?, maldiciones generacionales, trauma y todo lo que pasó, todo lo que nos marcó. Tenemos que reflexionar, hermanos, cada uno, ¿verdad?, allí en su hogar, reflexione de lo que pasó y confiéselo. Corte con eso. Usted no es esclavo del pecado, no es esclavo del diablo, usted no es esclavo del temor, y corte todas esas pestilencias que no tienen parte ni suerte en su vida ni en la mía. En el nombre de Jesús vamos a salir, hermanos. Vamos a salir en el nombre de Jesús. Así como Dios me libertó, así el Señor quiere libertarte. Quiere libertarte. Y hoy es el día, hermano. Hoy es el día que empecemos a cultivar cosas buenas para nuestra vida. A limpiar nuestra mente de todas esas negatividades. De todo ese tiempo que pasábamos en la televisión perdiendo el tiempo. Vamos a reemplazar ese tiempo en escudriñar las Escrituras.
las escrituras, porque ya vemos, ¿verdad?, que el estar cultivando lo malo hay consecuencias. Y hay el que lo está pasando, así como yo lo pasé, es duro. Es un infierno, es un calvario, es una tristeza que solo el que lo vive sabe que es totalmente días difíciles, días duros, días de incertidumbre, días que solamente te quieres meter debajo de una almohada, bajar la cortina y dormir profundamente de la situación que se está viviendo. Esto es serio, hermano. Esto es serio. El Señor nos enseña por medio de su poderosa y santa palabra, ¿verdad?, que renovemos nuestra mente. Y vamos a ir viendo ese cambio. Vamos a ir viendo ese cambio, hermanos. Vamos a ir viendo. Por eso dicen las escrituras en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo hace una mente nueva y todo hace nuevo. Todo hace nuevo porque ya después nuestras emociones son controladas, ya no estamos con esos impulsos de ira, que yo quiero andar tirando todo, que yo quiero andar gritando, que yo quiero dejar a mi esposo, que yo quiero abandonar a mi hija, que yo quiero gritar, que yo quiero hacer un desastre, que no puedo controlar esos pensamientos, que esos pensamientos llegan, yo no los quiero. Ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Todo Dios lo hace nuevo. Todo el Señor lo hace nuevo. Pero démosle la oportunidad al Señor y busquémosle con todo nuestro corazón. Y el Señor va a renovar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. El Señor va a sacar nuestra alma de ese cautiverio y va a sanar las heridas de nuestro corazón. El Señor nos va a dar un corazón de carne, hermanos. Atesoremos la palabra del Señor. Les amo en el amor de Cristo, hermano. Comparto esta palabra poderosa que el Señor a mí me lo enseñó, que el Señor me lo enseñó estando, ¿verdad?, en esa condición, en esa situación, y le doy gloria a Dios porque antes yo no entendía, antes yo era víctima del enemigo. En el pasado fui víctima del enemigo. Yo no sabía que esos pensamientos venían del maligno porque, claro, tenemos que Cristo Jesús tiene que venir a morar en nuestro corazón para que nuestros ojos, ¿verdad?, podamos ver las artimañas, las acechanzas de Satanás. Pero ahora lo hemos descubierto y ahora como Dios, ¿verdad?, nos enseña, así nosotros llevamos ese mensaje, así nosotros nos gozamos de poder testificar de que en Cristo Jesús sí se puede salir de ese calvario, de que en Cristo Jesús podemos cortar esas simientes de fortalezas y somos libres en el nombre de Jesús. Tenga paciencia, hermano, tenga paciencia, sígase nutriendo de la palabra de Dios y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es de nuestro Señor Jesucristo, que solamente de Él proviene, sea con usted y sea conmigo. Espero, hermano, que este video sea de mucha bendición para su vida. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.